Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Grupo Concisa les da la bienvenida a nuestro webinar Supervisión y Regulación Financiera, Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la Información. Este día nos acompaña Diana Cadena. Diana cuenta con más de 10 años de experiencia en seguridad de la información, apoyando la implementación de las mejores prácticas de ciberseguridad a organizaciones de distintos sectores, tal como la gestión de riesgos, sistemas de gestión de seguridad de la información, de continuidad y de tecnologías de la información. Cuenta con una experiencia en el sector financiero, automotriz, retail, salud y entre otros. Actualmente cuenta con diversas certificaciones en el ramo como ITIL Expert en Managing Professional, como auditor líder, como implementador de ISO 31000, así como diplomado en protección de datos personales. Actualmente se desempeña como Chief Information Security Officer dentro de Capa 8. Esta sesión está siendo grabada. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y al final de la sesión, con muchísimo gusto, daremos un espacio de 10 minutos para contestar todas sus dudas. Bienvenida, Diana. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Diane. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. En esta sesión vamos a abordar temas de gran interés para todos sobre las normas técnicas para la gestión de seguridad de la información. Por supuesto que es un tema que compete en temas financieros dentro de la industria y pues con todo gusto voy a compartirles el contenido de este webinar. ¿Cuál es nuestra agenda? Vamos a ver temas bien interesantes. Vamos a revisar particularmente dos normas, la NRP 23 y 24, gestión de la seguridad de la información y gestión de la continuidad del negocio, respectivamente, cómo se abordan dentro de la industria financiera. Pero para ello, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a empaparnos de los antecedentes, de qué es lo que dice la regulación. Vamos a observar el capítulo 1, vamos a revisar objetos y sujetos, quiénes son los que competen dentro de esta regulación. Vamos a hablar sobre roles y responsabilidades propiamente, quién debe hacer qué para hacer cumplimiento a estas normas. Vamos a hablar ya más a detalle en el capítulo 3, a qué se refiere las normas de gestión de seguridad de la información y a qué se refiere el sistema de gestión de la continuidad. Vamos a ver en el capítulo 4 temas de información y control en términos de revisiones, de documentación, de auditorías, etcétera, etcétera. Y creo que uno de los puntos finales más importantes y de gran interés que creo que va a ser de mayor atención para ustedes es ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Cuáles son esas mejores prácticas para que yo pueda adoptar estas normas técnicas? Y el objetivo de esto, y me voy a enfocar mucho en esta parte final, ¿cómo pueden ustedes abordar este tema? Que si bien es complejo, creo que lo principal en este webinar es la claridad, que quede bien entendido cada una de estas normas. Y como comentó Diane, al final, con todo gusto, estoy para resolver sus dudas. Pues bien, vamos a hablar de los antecedentes como tal. El Comité de Bancos, del Banco de las Normas Centrales de Reserva de El Salvador, nos hablan de dos puntos importantes, ¿no? Que de conformidad al artículo 2, inciso segundo, de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, se requiere que todos los integrantes de este sistema cumplan con las regulaciones vigentes, y en este punto hablamos de las normas, en la adopción de los más altos estándares de conducta en el desarrollo de sus negocios. ¿Y qué más nos dice? Que de conformidad al artículo 35, todo aquel funcionario que ostente cargos de dirección o de administración deben de conducir esos negocios bajo la obligación de cumplir y adoptar las políticas y mecanismos para la gestión de riesgos acorde a estándares internacionales. Vamos a entrar un poquito más a detalle a qué se refiere a esto. Esos estándares internacionales sugieren que apliquemos dentro de nuestra entidad, dentro de nuestra institución, buenas prácticas en materia de continuidad con la descripción de métodos para desarrollar, implementar una eficaz gestión de la continuidad del negocio y la implementación de un gobierno de seguridad de la información.
con el objetivo de asegurar que la seguridad de la información que se maneja en sus clientes y dentro de la propia entidad estén efectivamente seguros. Voy a hacer un paréntesis. Esta es como la diapositiva que tiene más texto, que es basado más en lo que nos dice la regulación, que en virtud de las facultades normativas se acuerda tener y emitir las normas técnicas para la gestión de la seguridad de la información y del sistema de gestión de continuidad. Y importante que las presentes normas entraron en vigencia a partir del 1 de julio del 2020. Entonces, estas normas ya tienen que ser acatadas por todas estas industrias que están dentro del ramo y del sector financiero. A ver, vamos a entrar más a detalle. ¿Qué nos quiere decir estas normas? Bueno, aquí se establecen los criterios mínimos para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Y sobre todo cuando hablamos de las mejores prácticas internacionales, todo se determina de acuerdo a la naturaleza de la organización, de la entidad, el tamaño, el perfil de riesgo que tienen, el volumen de las operaciones. Y bueno, ¿cuáles son los sujetos que están obligados al cumplimiento? En primer lugar, son todos los bancos que están constituidos en El Salvador, ya sea en sus oficinas en el extranjero, sus subsidiarias, no sé, sucursales y oficinas de bancos extranjeros que estén establecidos en el país, todas aquellas sociedades que de conformidad con la ley, pues integran los conglomerados financieros. Las instituciones administradoras de fondos de pensiones y los fondos que la administran, las sociedades de seguros, sus sucursales en el extranjero, por supuesto, bolsas de valores, casas corredoras de bolsa, las sociedades que están, no sé, especializadas en el depósito, la custodia de ciertos valores y aquellos agentes que están especializados en la evaluación de valores. Los bancos cooperativos, sociedades de ahorro, de crédito, federaciones reguladas, sobre todo por la ley de bancos cooperativos y sociedades del ahorro de crédito. También las sociedades que ofrecen servicios complementarios a los servicios financieros, que son propiamente integrantes de los sistemas financieros, gestoras de fondos de inversión y otros fondos que lo administran, sociedades proveedoras del dinero electrónico, agencias de información de datos, entre otras. Estamos hablando de ahí casi 26 apartados que constituyen aquellos que deben de cumplir estas normas y sobre todo que están en disposición para cumplimiento, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que identificar y que comprender es en dónde cabemos nosotros que formamos parte del cumplimiento de estas normas, 23 y 24. ¿A qué voy con lo anterior? Bueno, esto nos lleva al capítulo 2 que habla propiamente de roles y responsabilidades. Y el primero que nos determina las dos normas es establecer la función de seguridad de la información y de ciberseguridad. Ok, todas las entidades, todas las organizaciones dentro de este sector deben de contar con una estructura organizacional acorde a sus servicios, acorde a sus operaciones, al tamaño, al perfil de riesgos, no sé, al modelo de negocio. Esto es de tal forma que se delimiten claramente las funciones, los roles, las responsabilidades y esas facultades que están asociadas a la seguridad de la información y obviamente de la ciberseguridad. O sea, es decir, que se fomenten las responsabilidades y las facultades y que tenga la capacidad de tener ese conocimiento, de incrementar la capacidad y aseguremos la experiencia de este ámbito y los niveles de dependencia que hay entre las áreas dentro de la entidad y de la institución. ¿Por qué? Por lo que estas entidades o nosotros como entidad nos debemos de asegurar de que sí o sí todo nuestro personal reconozca la seguridad de la información como una de sus principales responsabilidades y que todos deben de aplicar las medidas o controles de confidencialidad que sean necesarias. Ahora, aquella información cuya seguridad debe de preservarse es aquella con la que nosotros hemos clasificado si es confidencial, si es de uso interno, si es
altamente confidencial y que requiere un tratamiento de aseguramiento o de protección específico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Primero, tienes que establecer la función de seguridad de la información y la ciberseguridad. Por otro lado, ¿qué nos dice también? Debe de haber una función, un rol específicamente dedicado a una junta directiva o tal vez los comités ejecutivos, como en algunas otras empresas lo llaman, ¿no? La junta directiva es bien responsable de establecer un gobierno adecuado de gestión de seguridad de la información. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe de hacer? La junta directiva debe aprobar todos los recursos necesarios para establecer, para implementar, para monitorear, para mantener todo lo que es la gestión de la seguridad de la información. Y esto es, pues, básicamente con el propósito de contar con toda la infraestructura necesaria. Puedo estar lleno de infraestructura, de herramientas, de sistemas, pero si no es la necesaria, no cubre los requisitos mínimos de protección de datos. Tenemos que contar con metodologías, con procesos, con técnicas, con prácticas, con todo el personal apropiado. Y esto es la responsabilidad de la junta directiva, aprobar estos recursos. Por otro lado, se debe de nombrar, y tal cual lo dice la norma, se debe de nombrar una persona o un rol responsable de gestionar la seguridad de la información. Esta persona es el comúnmente llamado CISO, el Chief Information Security Officer, que es aquel que va a tener una comunicación permanente y directa con la alta gerencia, con esa junta directiva para que en temas relacionados con seguridad se puedan tomar esas decisiones, ese estatus de cómo vamos en términos de seguridad. Y ese nombramiento, muy importante, tiene que ser bien formal, tiene que ser notificado a toda la institución, a toda la organización. No es un rol operativo, no es un rol de un área, sino que el mismo CISO va a tener como su rayita aparte dentro del organigrama, porque aunque exista un área de seguridad, la cabeza el responsable de esa seguridad es el CISO. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se tenga a ese rol responsable de gestionar la seguridad, viene a aprobar un programa de seguridad de la información y la estructura del sistema de gestión, con el fin de que garanticemos el cumplimiento de que efectivamente se establece la seguridad de la información. Y esto es a través de, pudiera ser auditorías internas, evaluaciones, pero el objetivo es que se verifique la existencia y cumplimiento del sistema de gestión. Y aquí entra otro rol importante, que es la alta gerencia, que la alta gerencia debe de apoyar toda la parte del programa de seguridad de la información, promover la mejora continua del sistema, velar por su vigencia. La alta gerencia, estamos hablando de los líderes de las áreas, ¿no? Tenemos que fortalecer a las altas gerencias apoyando al CISO, al responsable de seguridad, para que se ejecuten estrategias, las tácticas de seguridad y podemos llevar a cabo, yo como líder de área, todas las acciones necesarias en caso de algún tipo de incidente de seguridad de la información. Hoy en día hemos escuchado por todos lados ataques de ransomware. Pues entonces tenemos que ponernos al día con nuestro sistema de gestión, sí en cumplimiento, pero también en pro de proteger la seguridad dentro de nuestra organización. Hay otro rol importante que nos hablan estas normas que es importante implementar o que esté funcionando correctamente, y es que todas las entidades deben de contar con un comité de riesgos en materia de gestión de riesgos de seguridad de la información. Ese comité de riesgos tiene varias responsabilidades. Una es, dentro de la estructura del sistema de gestión de seguridad de la información, es proponer cómo va a ser esta estrategia de seguridad, pero bajo una perspectiva de riesgos de seguridad. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad? Pues veo en mi entorno que hay un ataque masivo de ransomware en el sector. Veo que existen posibles ataques de algún tipo de malware. Entonces, todas esas amenazas que pudieran vulnerar
a nuestra infraestructura, a nuestros activos, se convierte en un riesgo. Entonces, el sistema de gestión tiene que estar visto bajo una perspectiva de riesgos de seguridad. Tenemos que fomentar dentro de este comité de riesgos, revisar, evaluar, proponer para aprobación de recursos, de programas, de sistemas, pero ojo, los recursos dentro de este comité de riesgos deben tener su propio presupuesto. Yo no puedo decir, mi comité de riesgos forma parte del presupuesto del área de seguridad. No tiene que ser así, no es una mejor práctica. ¿Por qué? Porque una amenaza no va a caer solamente en la infraestructura del área de seguridad, puede caer dentro de infraestructura de recursos humanos, dentro de infraestructura del área de finanzas. Entonces, la amenaza está en cualquier lugar de nuestra organización, por lo que se recomienda que el presupuesto destinado al comité de riesgos está destinado a su propio presupuesto para que haga un análisis genérico de todos los riesgos que pudieran afectar a cada una de las áreas y de los activos que la componen. Entonces, también otra de las actividades indispensables dentro de este comité es que se lleve a cabo un análisis y evaluación precisamente para identificar esas posibles amenazas, esas vulnerabilidades que afecten a los activos o a los servicios críticos de la entidad o de la institución. También tiene que contar con un modelo que le permita tratar los riesgos de una manera aceptable, ya sea, no sé, a través de una mitigación del riesgo, es decir, vamos a erradicar el riesgo, o ¿sabes qué? No podemos erradicarlo porque no soy experto en seguridad, vamos a transferirlo a una entidad especializada. O incluso, ¿sabes qué? No puedo hacer nada con el riesgo, lo voy a aceptar, porque esa contramedida implica que a lo mejor es mejor vivir con el riesgo y me sale más caro invertir en tratar de erradicarlo, y el impacto para mí es menor si yo coexisto con el riesgo. Entonces, todo esto se debe de materializar en una metodología bien robusta, bien formal, muy alineada a mejores prácticas de seguridad y estándares. La metodología de riesgos se tiene que implementar bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas guías. Entonces, aquí yo les presento algunas de las que son las líneas base que nos ayudan específicamente a crear una metodología de riesgos. No es fácil, pero si seguimos estas mejores prácticas o estos estándares, la verdad es que es más coherente, es más robusta y se tiene que alinear a toda la organización. Tenemos la ISO 27005. Si se quieren meter a investigar un poco más, recomiendo la ISO 27005, que es el estándar enfocado en implementar el risk management. También la ISO 27001. ISO 27001 es ya un detalle más global que nos ayuda también a implementar todo un sistema de gestión. La NIST, específicamente la 830, también está enfocado a la implementación de la metodología de riesgos. Sí me gusta mucho, pero no se enfoca tanto en el tratamiento como 27005. También tenemos acoso, que es una visión más general para gestionar riesgos empresariales como tipos fraudes, más o menos así. Y COVID-5. COVID-5 acaba de sacar COVID-5 for Risk, que define ya alineamientos de gestión de riesgos que están enfocados como más a nivel estratégico y le llaman como facilitadores, que nos ayudan a tener una estructura más sólida en términos de los controles que ya tenemos. Entonces, ¿cómo implementamos una metodología de riesgos? Tenemos que basarnos en un estándar, tenemos que tener todas esas herramientas y sobre todo tenemos que tener el apoyo tanto de la alta gerencia, tenemos que tener el apoyo del comité de riesgos y tenemos que tener apoyo de la mesa directiva. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto es como ya entrando más a detalle sobre la gestión de la seguridad de la información. Lo que nos dice la norma es, todas ustedes entidades enfocadas al sector financiero deben de implementar, mantener y documentar un sistema de gestión de seguridad de la información
que guarde consistencia, que tenga un engrane con la continuidad del negocio, con el sistema de gestión de continuidad del negocio. Y también debe tener una coherencia con la gestión de los riesgos de seguridad, la metodología de riesgos que vimos hace un momento. Las actividades mínimas, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos por orden. Lo que nos dice NRP 23 es gestión de la seguridad de la información. Ok, ¿qué tengo que hacer? Primero, para que todo pueda funcionar y puedas cumplir con estas normas, tienes que establecer el sistema de gestión. ¿Cómo se establece ese sistema de gestión? Primero tenemos que identificar el alcance. ¿Cuáles son mis procesos? ¿Cuáles son mis servicios críticos? De esos servicios críticos, ¿qué información es la que tengo que proteger? Y esa información que quiero proteger, ¿qué activos son los que están involucrados para que se puedan hacer transacciones de datos, de información? ¿Cuáles son esas tecnologías? Ya que identifico eso, tengo que empezar a construir política de seguridad de la información, política de ciberseguridad. Y esto va muy enfocado a ese alcance que ya determiné, el tamaño, el volumen de las operaciones, el tipo de negocio. Tengo que identificar precisamente dentro de ese engrane cuáles pudieran ser los riesgos que pudieran afectar a mis activos, a mis personas, a mis procesos, a los servicios. Y a través de esto tengo que generar lo que dijimos anteriormente, ¿no? La junta directiva me tiene que apoyar con esa metodología donde pueda considerar cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades a los que estoy expuesto y ojo, hay amenazas tanto internas dentro de mi organización, factor humano número 1, y factores externos, ataques dirigidos al sector, amenazas ya específicas, avanzadas a mi sector. Entonces, yo identifico cuáles son los impactos dentro de mi entidad, dentro de mi institución, en qué me afectaría que se manifestara un riesgo dentro de mi organización. En reputación, económicos, puede haber muchos factores, ¿no? Pero es identificar eso, empezar a construir. El siguiente es operarlo. Ok, ya construí toda mi esquema, ya tengo mis políticas, ya sé cuáles son mis riesgos. Operarlo, entonces es poner en marcha, implementar ese plan dentro de mi establecimiento del sistema de gestión, en el cual voy a dar tratamiento a esos riesgos ya identificados con sus respectivos controles. Voy a especificar cómo voy a medir que esos controles realmente son efectivos. Una cosa es tenerlos implementados y otra es saber si están funcionando como deberían. Importantísimo, tengo que implementar o establecer capacitación y concientización para todo mi personal. Y lo que dice esta norma es, al menos debes implementarlo una vez al año. Tengo que administrar los recursos que componen el sistema de gestión, actualizarlos, mantenerlos vigentes, identificar aquellos que requieren inmediata atención, identificar posibles afectaciones de los servicios, posibles incidentes de seguridad. Otro es, tengo que monitorearlo. Ya lo establecí, ya lo operé, ahora lo tengo que monitorear, lo tengo que revisar. Tengo que ejecutar revisiones periódicas de la efectividad de mi sistema. Tengo que evaluar los controles que ya implementé. Tengo que revisar al menos una vez por año mi programa de seguridad de la información, ser pertinente en qué momento tengo que actualizar, tengo que monitorear a mis usuarios, a mis colaboradores que efectivamente lo están poniendo en marcha, ¿no? Y finalmente es mantener y mejorar el sistema de gestión, o sea, aplicar mejoras encontradas al sistema, ejecutar ya las acciones correctivas y preventivas con el fin de que yo elimine o mitigue aquellos fallos en la seguridad que haya detectado, informar de manera oportuna a las partes interesadas sobre todas las acciones que voy a hacer para mejorarla. Entonces, lo que decíamos, en función del tamaño y la naturaleza y la complejidad de los servicios, si en algún momento dices, ya tengo mi sistema de gestión, pues ya estás listo, ¿no? Para ser candidato a una certificación oficial como la ISO 27001. Y aquí vamos al tema, ¿no?
seguramente me dicen, pues no sé, se oye bien fácil, ¿no? Implementa tu sistema de gestión, pero ¿cómo lo hago, no? Entonces, lo que nos dice la norma y también las mejores prácticas es el famoso PDCA. Planea, realiza, ejecuta, monitorea y verifica, que es lo que vimos anteriormente. Pero vamos a ahondarnos ya a lo que dicen las normas técnicas. Nuestro artículo 10 de la norma nos dice que tenemos que implementar el sistema de gestión, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Ahora vamos al detalle de qué nos dice esta norma. El artículo 11 del NRP 23 dice, sí o sí tienes que implementar seguridad lógica. ¿Pero qué es seguridad lógica? Para implementar una seguridad lógica requieres implementar procesos formales para conceder, para administrar los derechos, los perfiles, las cuentas privilegiadas, las cuentas de los usuarios finales. Es decir, resumo, controles de acceso, factores de autenticación, registros de auditoría, sobre todo para saber quién accede a qué sistema, cuántas veces accedió, el tema de accesos remotos importantísimo hoy en día. Entonces, tengo que implementar esos controles, estos procesos, estas tecnologías enfocadas a seguridad lógica y controles de acceso. Lo que nos dice el artículo 12, tienes que implementar la función de la ciberseguridad dentro de tu entidad. Es decir, esta función de la ciberseguridad lo que va a hacer es reportar a la junta directiva, al comité de riesgos, a la alta gerencia, identificación de ciberamenazas. A ver, vamos a revisar los resultados de la evaluación de la efectividad de los programas de ciberseguridad. Vamos a poner en la mesa propuestas de mejora en materia de ciberseguridad. Esto es que esta función se debe actualizar todo el tiempo para estar al tanto de las nuevas modalidades de ciberataques, atacantes que pudieran afectar a mi entidad, a mi institución. Eso lo tenemos que implementar dentro de la norma. El siguiente es importantísimo y este sí es clave dentro de un sistema de gestión que habla precisamente el artículo 13 y 24, que hablan de manera muy coherente en la gestión de incidentes de seguridad de la información. Tenemos que establecer procedimientos de notificación, de comunicación, que contemple la información que se va a reportar ante un incidente de seguridad, ante un ransomware, ante un malware, ante un compromiso, un fraude. En el momento que se tenga conocimiento sobre el incidente, es decir, ya se materializó el incidente, hay que declararlo. Tiene que haber un equipo donde identifique esa posible causa, ese posible impacto, las acciones ejecutadas o que se van a ejecutar. Entonces, este es un punto bien importante porque al final, si no tenemos una clara adopción de respuesta a incidentes de seguridad, pues nos vemos comprometidos, ¿no? Entonces, también vamos al siguiente, que es la cobertura y gestión de riesgos. Bueno, en términos de cobertura y gestión de riesgos, es implementar la metodología, pero sí implementar la metodología, de una manera en la que también se aborden todos los controles que yo tengo dentro de mi sistema, que constantemente, que de manera periódica se estén estableciendo esas acciones, esos tratamientos. Tengo que evaluar si el riesgo es alto, medio, bajo, crítico. Tengo que evaluar hasta qué nivel de impacto puede perjudicar a mi organización. Tengo que evaluar cuál es la probabilidad de que ocurra un riesgo y tengo que evaluar cuál es la mejor manera de tratarlo. Entonces, dentro del artículo 14 y 15 se tiene que implementar esta política de gestión de riesgos o esta metodología. Y también si tercerizamos, y ahorita hay un apartado muy particular que habla de la tercerización de servicios, porque sabemos que muchos de nosotros dentro de nuestra entidad no somos expertos, no tenemos un área específica en seguridad y generalmente tercerizamos. Pero también cuando hablamos de terceros, también se debe de incluir dentro de los contratos de nuestros terceros o proveedores todas las obligaciones que se tienen que hacer para el cumplimiento de
la política de seguridad de mi entidad, cuáles son los riesgos que ellos deben de abordar y verificar el cumplimiento de esas medidas, de estas obligaciones, de estos contratos. Y en ningún caso la seguridad del proveedor o del tercero debe de ser inferior a la mía, a la de mi institución. Por tanto, todos los contratos que yo haga con mis proveedores, con mis terceros, deben de abordar un riesgo con los requerimientos mínimos de seguridad y que sean aceptados tanto de nosotros como ellos. Vamos al artículo 16 que nos dice esta norma. Además de la función de la ciberseguridad, también hay que pues establecer procedimientos, pero que estén basados en una planificación o prevención de la infraestructura. Es decir, vamos a tener endurecida nuestra infraestructura, vamos a implementar, no sé, análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, vamos a hacer el monitoreo de redes sociales, de fuentes externas de información para que nosotros identifiquemos contenidos no autorizados, para que nos anticipemos a un incidente. Posteriormente vamos a implementar ya procesos de detección a través de un monitoreo, identificar, a ver, esta es una actividad sospechosa, este es un falso positivo, no, este sí ya es un incidente de seguridad. Muchas empresas lo que hacen es contratan a los famosos Security Operation Centers, los centros de operación de seguridad. Estos funcionan 24/7 y todo el tiempo están monitoreando, detectando alertas, que esto nos ayuda a tener acciones de respuesta. Por ejemplo, si ya estamos manifestando un incidente de seguridad, un fraude, un ransomware, tener la capacidad para contener el incidente, aislarlo, para posteriormente erradicarlo, recuperar lo que se haya perdido, investigar y parte importantísima dentro de gestión de la ciberseguridad, lecciones aprendidas. ¿Qué debemos de hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Qué nos dice el artículo 17? No por algo dicen que el error humano es la mayor causa de los incidentes de seguridad. La verdad es que la gestión de la información debe también sí o sí involucrar a los recursos humanos, tanto a empleados como a subcontratados, ¿no? Entonces, desde procesos de selección de personal en donde yo verifico antecedentes del candidato hasta la determinación, incluso de procesos disciplinarios, en caso de algún incumplimiento de las políticas de seguridad. Es decir, aquí vamos a ver aspectos previos a la contratación, durante la contratación y el término laboral. Y aquí es bien importante que nos alineemos con la legislación laboral vigente y que sobre todo todos los contratos, todos los acuerdos de confidencialidad, los acuerdos o los códigos de conducta, los reglamentos internos, etcétera, etcétera, tengan bien descritos aquellos aspectos de los compromisos y responsabilidades en materia de seguridad de la información. Por ejemplo, si tenemos temas de no divulgación, uso adecuado de los datos, acatamiento de las políticas de seguridad, todo eso tiene que ir descrito dentro del sistema de gestión. Las personas son el eslabón más débil en términos de seguridad. ¿Qué nos dice el artículo 18? Seguridad física y ambiental. Pues es toda la infraestructura física, es decir, centros de datos, puestos de trabajo, oficinas, incluso el mismo edificio. Entonces, se debe contar con controles para prevenir precisamente pérdidas, robo, daño de equipos, de dispositivos, incluso la misma información que está impresa. Esta norma incluye dentro de la seguridad física también aspectos como la prevención de amenazas, pues les llaman amenazas ambientales, ¿no? Que es como fuego, agua, temperaturas no controladas. Les doy algunos ejemplos. Desde el empleado que accesa al edificio con su credencial o su huella digital, perdón, ahí está el control biométrico que valida la identidad del usuario. Sabemos que ese usuario tiene derechos o privilegios para entrar a cierta información o ciertas oficinas o ciertos lugares. Hasta el guardia que verifica precisamente que no hayan personas no autorizadas dentro de las instalaciones. O también está el empleado, ¿no? Que reporta muy conscientemente que hay una persona desconocida, ¿no? Y también nos vamos a los ambientales, ¿no? Desde que haya un extintor o a lo mejor un sistema contra incendio con agentes limpios, pues que eviten que el centro de datos pues, se incendie, ¿no? O haya alguna falla
eléctrica. Abarca también cámaras de vigilancia donde se visualice que no están entrando o no se visualiza gente no autorizada, donde residan datos sensibles, principalmente van esas cámaras de CCTV. Entonces, todo el control físico que proteja el acceso no autorizado a la información y datos críticos debe formar parte del cumplimiento de la norma. Hay algunas auditorías de ISO 27001 que incluso el auditor va a revisar el centro de datos y demás. A lo mejor por ahí entra un tema de, oye, es que yo ya estoy todo en la nube. Entonces, también ahí a lo mejor están más limitados los aspectos de seguridad física, pero sí entran en aspectos de equipos de cómputo, de uso adecuado de información, etcétera, etcétera. Tenemos también el artículo 19, la gestión de activos. Este es como uno de los controles o de los puntos que suelen costar un poquito más de trabajo dentro de las organizaciones. Antes que nada, si hablamos de activos, pues, ¿qué es un activo, no? Un activo es cualquier recurso dentro de mi sistema de gestión que es necesario para mi entidad, para mi institución, para que ésta funcione. Es decir, llámese un activo tecnológico, humano, documental, todo aquel que transacciona información dentro de mi negocio le da vida al aprovisionamiento de mis servicios, se considera activo. Estos activos, según las normas, deben de estar totalmente inventariados. Y ese inventario es bien importante, es clave dentro del sistema de gestión, porque ahí controlamos y sabemos qué es lo que tenemos. Muchas veces, y me ha tocado la experiencia con otras empresas, pues llevan su inventario en un Excel, ¿no? Y a veces se vuelve un poquito complejo gestionarlo porque hay tantas áreas y cada área tiene su propio inventario, pero al final cada inventario contiene activos que son críticos para el aprovisionamiento de servicios y entonces la gestión se vuelve como que cada quien tiene su propio inventario y su propia versión. Actualmente ya existen muchas aplicaciones, ya existen plataformas para gestionar los activos, como las MDBs, como la gestión de atributos, etcétera, etcétera, que nos ayudan a centralizar todo lo que tenemos. Y dentro de este apartado de gestión de activos también se habla de la clasificación de la información. ¿Qué información es lo suficientemente crítica como para clasificarla como confidencial, privada, pública? Entonces, esa es una actividad también bien importante dentro del sistema de gestión. Tenemos la seguridad y los desarrollos y mantenimientos de sistemas. Debemos de implementar una administración de las operaciones, de las comunicaciones, pero más allá de eso sabemos que no todas las organizaciones tienen desarrollos. Tenemos áreas que se enfocan a desarrollar softwares, pero algunas no. Entonces, no solo abarca esta parte del desarrollo seguro, sino también identificar los requisitos previos a la adquisición de una plataforma, de un software, de infraestructura. Imagínense que tenemos que actualizar y comprar un nuevo antivirus. Entonces, para esto debo de identificar qué antivirus tiene las funciones que se alinean con mis políticas, por ejemplo, que se pueda integrar con una herramienta de monitoreo, que cumpla con los requisitos de autenticación, es decir, que tenga el valor del negocio esperado en términos de funcionalidad. Y es lo que decíamos, el desarrollo de software, pues a lo mejor yo no desarrollo, pero sí lo hace un tercero, es el que me desarrolla. Pues entonces también ahí pedimos requisitos del desarrollo seguro a través de metodologías, ¿no? Que tengan ambientes de desarrollo separados, revisión de código, etcétera, etcétera. En mi artículo 20 me habla precisamente de estas operaciones, todos los procedimientos formales operativos de la infraestructura, guías, manuales, memorias técnicas, todo vigente. Tener procesos de gestión de cambios, separación de ambientes de pruebas, contar con procesos de gestión de la capacidad, es decir, que toda la infraestructura que tenga o cuente con el suficiente punch como para soportar y procesar las transacciones y almacenamiento de datos, que implemente controles tipo anti-malware, antivirus, filtrado web, filtrado de contenido, etcétera, etcétera. Todo eso que tiene que ver con temas operativos va dentro de gestión de las operaciones a través de documentación de procesos.
Gestión de respaldos también es un tema importante. Lo que nos dice la norma es que tenemos que garantizar el almacenamiento seguro de la información con respaldos, ya sea físicos o dentro de la nube, pero que se garantice que se hacen prácticas de restauración para evitar pérdidas de datos. Y finalmente, lo que nos dice, y con esto termina el NRP 23, es que contemos con un centro de datos principal y alterno, que básicamente esto se enfoca en cómo vamos a garantizar alta disponibilidad de los servicios críticos, ¿no? Si se pierde el acceso a las instalaciones, ¿de qué otra manera voy a proceder a operar con la mínima o cero interrupción, ¿no? Si se cae un servicio, ¿cuál es mi alternativa? Si mi centro de datos es inaccesible, ¿qué otro modo voy a tener para alcanzarlo? Independientemente de que si ya tienes infraestructura en la nube o on-premise, ¿qué medidas están implementadas para garantizar esa continuidad de los servicios? Y hablando propiamente la tercerización, ¿no? La tercerización, vamos a entrar un poquito más a detalle para identificar cómo habla esta norma en términos de tercerización. Este le voy a dejar como un asterisco para que al ratito revisemos más el detalle de tercerización de servicios. Y ahora vámonos con gestión de la continuidad. Este está más cortito, pero es de los más complejos. Lo que nos dice la norma NRP 24 es que tienes que establecer funciones o áreas especializadas para la continuidad. Es decir, que tenga un grupo las capacidades de llevar a cabo un plan de continuidad en caso de alguna interrupción, que estos recursos tengan el conocimiento para actuar en el momento de una contingencia. Entonces, me ha pasado con clientes de que tengo mi proceso, tengo mi plan de continuidad y cuando pasa algo parecen pollos sin cabeza, corriendo por todos lados. No tiene caso que tengas un proceso documentado si tus funciones, si tus roles, si tus recursos dedicados a la continuidad no tienen esa capacidad o no tienen esa práctica o conocimiento del plan de continuidad. Otro es implementar la política de continuidad. Importantísimo también. Una política de continuidad del negocio tiene que estar adecuada a los objetivos y necesidades de tu institución, de tu entidad, y que tenga un alcance, lineamientos y que puedas garantizar el cumplimiento y que sea vigente. El artículo 12, ¿qué nos dice? Cultura organizacional, el más importante para mí, yo creo, para el sistema de continuidad y de seguridad de la información. Una cultura organizacional a través de capacitación, concientización, de menos, pero ya es así, rayando de menos una vez al año. Entonces, hay que incorporar el concepto de la importancia de la continuidad de la cultura como así tal cual un tatuaje en la frente, de tal manera que todo el personal de tu institución tenga un enfoque de continuidad, reconozca la continuidad como un objetivo prioritario y que esté alineado ya totalmente a su vida laboral, tal cual. El artículo 13 nos dice, ¿sabes qué? Tienes que implementar un análisis de impacto al negocio. El análisis de impacto al negocio es, para mí, en lo personal, es de lo más complejo, pero de lo más satisfactorio y gratificante dentro de un sistema de continuidad. Un análisis de impacto es identificar, cuantificar y calificar los impactos de un incidente que ocasione cualquier tipo de interrupción, ya sea en términos financieros, reputacionales, operativos, legales, no sé. Este es súper crítico, porque cuando incluso hablamos de temporalidades, aquí en términos de seguridad le llaman temporalidades, porque dentro de un análisis de impacto al negocio, tú defines cuál es el tiempo máximo o el periodo tolerable que puede soportar tu entidad, tu institución ante una interrupción. A partir de 2 horas ya empezamos a tener pérdidas. Otro es calcular el tiempo objetivo de recuperación. Se cayó mi sistema crítico. ¿Cuánto tiempo debo recuperarlo con todos los recursos para que se restaure lo más rápido? ¿Cuánto es el tiempo mínimo que tengo? Pues dentro de tus parámetros tienes 30 minutos para levantar, porque si no empezamos a tener también afectaciones con otros servicios. Por eso ese análisis de impacto de negocio es tan importante y va súper acompañado de un análisis de riesgos, porque yo puedo ya definir escenarios. También viene el tema de análisis de amenazas, que involucra, también va de la mano con los riesgos, ¿no? Porque para cumplir esta norma en específico se debe de implementar un proceso
dedicado al análisis de amenazas en términos de continuidad. Evaluamos riesgos para estas amenazas, identificamos cuáles son las que pueden ser capaces de afectar a mis procesos, a mis sistemas o mis servicios críticos y cómo yo puedo crear planes de tratamiento que me permitan minimizar esas amenazas. Artículo 15 y 16 nos dice, tienes que diseñar e implementar una estrategia de continuidad. Ok, dado que ya tengo mi resultado de análisis de impacto al negocio, ya tengo mi análisis de amenazas, ya tengo todos los artículos que estaban anteriormente mencionados, entonces yo ya puedo diseñar, empezar a diseñar en términos de, ok, necesito seguridad de personal, necesito aspectos para proteger, y recuperar mis servicios críticos, ya sé que tengo temporalidades, ya sé que tengo cierta infraestructura para recuperar servicios, entonces tengo recursos y por mucho tengo también la seguridad, ¿no? Es uno de los principales temas dentro de mi estrategia. Y luego cuando la puedo implementar, ahí se las pongo fácil, es formular tu plan de continuidad, implementarlo, ¿no? Que documentes prioridades, procedimientos, esquemas de respuesta, responsabilidades, no sé, recursos, que todos puedan responder ante una contingencia, que puedan recuperar, restaurar los servicios críticos. La verdad es que no, se dice fácil, pero sí requiere un esfuerzo, pero cuando tenemos bien implementada una estrategia, estamos prácticamente del otro lado, con sus respectivas mantenimientos y mejoras continuas, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 17 y 18? Sí o sí, tienes que implementar pruebas o simulacros de contingencia. Y como todo, si no lo probamos, ¿cómo vamos a saber que funciona? Nuestro plan de continuidad se debe de probar periódicamente o cuando también pueda surgir un cambio significativo que tenga que ajustarse a las políticas y a los objetivos de continuidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer escenarios de pruebas realistas, ¿no? Es como el clásico de hago un simulacro de huracán, pero ni siquiera vivo cerca de la costa, ¿no? Entonces, tienen que ser realistas y se deben de documentar estas pruebas a través de un informe que sea formal y posterior a la realización de esas pruebas. Y finalmente, el artículo 19 nos habla del sistema de gestión sobre la revisión y mantenimiento. La revisión y mantenimiento es eficacia, mejora continua, incluir la evaluación de oportunidades y de mejoras. Entonces, estos son los artículos de los cuales se engloba la norma NRP 24. Y para implementar un sistema de gestión, les recomiendo echen un vistazo a la ISO 22301. La verdad es que esa es una guía bien valiosa y bien importante para implementar un sistema de gestión de continuidad. Nos habla de privacidad. La privacidad de la información forma parte de las dos normas, las dos NRPs, que tenemos que adoptar medidas para asegurar la protección de la información, sobre todo detectar e identificar datos personales clasificados de usuarios, de proveedores. También me pueden decir es que es muchísima la información. Tenemos ya a la mano herramientas de Big Data donde ya incluso estas herramientas nos dicen, oye, tienes 10,000 archivos, ¿no? Y de esos 10,000 archivos, 5,000 contienen datos personales. Entonces, ya la gestión es ya muy fácil, ya es más aceptable, ya no es tan tediosa si tenemos una herramienta y un proceso adecuado. La documentación de la información, tenemos que tener registros anuales, sobre todo cuando estamos hablando de auditorías, para garantizar el cumplimiento del sistema de gestión. Tenemos que tener todas las estrategias y políticas utilizadas, tener todos los controles implementados, contar con el programa de seguridad de la información para que así podamos cumplir artículo 30, evaluación de cumplimiento de las normas. Es decir, nuestra unidad de auditoría interna debe considerar ya en su plan de trabajo la evaluación del cumplimiento de las disposiciones de estas normas, ¿no? De estas dos normas. ¿Se acuerdan que les hablé de la tercerización? Aquí también hay un apartado específico para la tercerización. Yo creo que es precisamente por el contexto de que una organización enfocada a aspectos financieros, pues no se dedica 100% a la seguridad. Aunque tenga un área pequeña, si terceriza los servicios, tiene que garantizar 3 cosas. Sección A es que evaluemos a través de riesgos
qué terceros vamos a contratar, qué proveedores tenemos, identificar que ese tercero que vamos a contratar tenga experiencia en el ramo, revisar sus antecedentes, revisar que no haya conflictos de intereses entre la entidad y el proveedor, que tengamos esa, sobre todo, debida diligencia sobre la solidez que tiene ese tercero. La sección B es indicar claramente acuerdos de confidencialidad, y seguridad de los datos. Es decir, si la entidad, ese tercero, va a tener propiedad exclusiva sobre todos los datos o información que nosotros le vamos a conceder, pues que existan esos contratos, que existan esos alcances, esos niveles de servicio para cumplir las condiciones. ¿Qué va a pasar si tienes una contingencia, proveedor? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Qué disponibilidad? ¿Cuáles son tus tiempos, tus temporalidades para recuperar, ¿no? Y la sección C, lo que nos dice la norma es establecer políticas, procesos, gestión de incidentes. También es parte de un proveedor de servicios. Yo como entidad o institución debo de establecer procedimientos de respuesta a incidentes que yo describí en mi sistema de gestión, de tal manera que tu proveedor tienes que aplicar mis procesos o bien ayúdame a robustecerlos para que la respuesta a incidentes sea robusta en caso de que se manifieste alguno, ¿no? Y además debo contar con esas políticas para evaluar a mis terceros, ¿no? Verificar periódicamente que se cumplan. Entonces, esto es lo que nos dicen los terceros. Con esto prácticamente terminamos. Traté de hacer el resumen de las normas en tiempo récord, pero fíjense que a mí me interesa mucho este slide. ¿Por dónde empezamos? Sé que tengo que implementar mis normas, pero ¿qué tengo que hacer? En primer lugar es implementar una estrategia de seguridad. Pues sí, se dice fácil, pero ¿cómo la implemento? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo me pueden apoyar? Y este es uno de los tips como más interesantes que les puedo dar. El primero es hagan un análisis de brechas. El análisis de brechas se implementa dentro de una empresa para ayudar precisamente a esa entidad, esa institución, a que desarrolle estrategias de negocios e identifique las debilidades, en este caso, hacia el cumplimiento de las normas técnicas. Digamos que un análisis de brechas es un proceso que se usa para comparar el desempeño real de tu institución con el desempeño deseado, es decir, nos va a permitir conocer la diferencia entre el estado actual en términos de cumplimiento regulatorio y de estas normas técnicas. O sea, ¿qué tanto puedo cumplir? Cuando yo hago un análisis de brechas, en mi experiencia, ¿qué me dicen mis clientes? Oye, ¿qué tengo actualmente implementado? Pues de acuerdo al análisis de brechas, tienes tanto porcentaje de cumplimiento. ¿Qué tengo parcialmente implementado? Pues tienes estos controles. ¿Qué no tengo implementado? Pues te faltan estos controles. ¿Qué no necesito implementar? Tengo mi empresa en la nube, no tengo nada físico, entonces no necesitas implementar seguridad física y ambiental. También este análisis de brechas, ¿a qué te ayuda? ¿Lo que tienes está correctamente implementado? ¿Lo que tienes es funcional y coherente? ¿Te arroja los resultados esperados, tu infraestructura, tus procesos, tu gente? ¿Y se orienta a la madurez y mejora? O sea, ¿están vigentes? ¿Realmente sí están al día de hoy todo lo que tú tienes implementado en términos de seguridad? Entonces, con ese análisis de brechas que les recomiendo muchísimo, ¿qué van a obtener? Van a obtener un resultado de qué hago primero, qué actividades tengo que hacer a corto plazo y cuáles tengo que hacer después. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo ya bien definido el resultado de mi análisis de brechas, voy a tener un panorama de la postura actual. ¿Qué porcentaje estoy cumpliendo de las normas NRP 23 y 24? Voy a poder tener una correcta planeación porque sé qué es lo que me falta o qué es lo que no tengo bien implementado. Voy a poder establecer un presupuesto en términos de seguridad. ¿A qué le meto primero? Y voy a tener una identificación de recursos. A lo mejor el tema que salió fue continuidad, entonces voy a identificar o enfocarme esos recursos dedicados a la continuidad. De tal manera que, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo voy a poder tener tanto el cumplimiento regulatorio de las NRP 23 y 24, voy a poder tener un aseguramiento de protección de datos e información, mis servicios se superelevan y voy a tener como que ese descanso, ¿no? De bienestar y reputación. Fíjense, este es un ejercicio a grandes rasgos de lo que hacemos dentro de un análisis de brechas.
Este es un ejemplo de un resultado de NRP 23 y dentro de nuestro servicio para validar el nivel de cumplimiento regulatorio, nosotros, cada quien tiene su metodología de cumpliste, no cumpliste, palomita o tache. Pero dentro de las funciones que hacemos dentro de los servicios es medimos en términos de 4 criterios. Cada uno de esos controles vamos a medir qué también los administras, qué también los estás poniendo a trabajar en términos de funcionalidad, qué tan cubiertos estás, abarcas a una área, abarcas dos, abarcas todo, y qué tan vigentes están estos controles. Esos criterios son evaluados para determinar el porcentaje de ese cumplimiento. Lo que está en la línea azul, que se alcanza a ver por acá, lo que está en la línea azul es el 100% del cumplimiento de la norma, ¿no? Es así como el robotcito, ¿no? Y dado que es una regulación, el objetivo es acercarnos lo más posible a esos límites. La verdad es que al menos un nivel de madurez alto está entre un 85 y 100. Entonces, aquellos que están dentro del perímetro de incumplimiento, identifica aquí que son los controles o controles o estatutos que no se están llevando a cabo del todo bien y que requieren un mayor grado de atención derivado de las deficiencias que hayamos detectado. De ahí van a surgir las posteriores líneas de acción para determinar la correcta planeación. Y aquí se responde la pregunta, ¿qué hago primero? Pues dedícale a estos, ¿no? Estos son los que nosotros identificamos. Ok, ¿cuál implemento primero, no? O cómo le dedico recursos, qué tecnologías y demás. Generalmente, cada uno de estos controles refiere a servicios, porque, por ejemplo, implementar la gestión de incidentes de seguridad es un proceso que lleva dedicación de recursos, de esfuerzos, de documentación, de prácticas, de simulacros, etcétera, etcétera. Ahora, para finalizar, existe cierta confusión entre un análisis de brechas y un análisis de riesgos. Como comentamos, el análisis de brechas nos va a permitir conocer la diferencia entre el estado actual en términos de cumplimiento de estas normas y el estado que queremos alcanzar. Entonces, cuando hablamos ya propiamente de un análisis de riesgos, intervienen otros factores de evaluación que son más complejos, pero nos determinan que esos resultados del análisis de brecha, ¿cuáles tienen mayor riesgo? O sea, ahí sí entra la prioridad, ¿no? La priorización. O cuáles de estos tienen la posibilidad de verse vulnerados si no tomamos acción. Entonces, el análisis de riesgos, incluso en el artículo 14 que revisamos, es bastante complejo, pero sumamente importante y enriquecedor porque cuando las empresas lo implementan, las instituciones ya sean autónomas o ya sea a través de un tercero, de una consultora, realizar estas actividades los ayuda a volverse autónomos, a que ellos generen sus propias o tengan ya su propia área de riesgos o su propia metodología. Entonces, en grandes resúmenes de todo lo que acabamos de platicar, para poder saber en qué postura estamos para cumplimiento de estas dos normas, la mejor manera es que hagamos este análisis de brechas para identificar nuestro gap, nuestro análisis gap. Y con base a este análisis gap ya nosotros podemos determinar, ¿sabes qué? Voy a cubrir todas estas, aunque no es la mejor práctica, pero sí sé en dónde tengo que meterle más enfoque. O sabes qué, quiero saber a cuál le meto primero. Entonces, hagamos un análisis de riesgos. Y a lo mejor, ¿quién quita? Y tengo que implementar los dos primeros, ¿no? Los dos últimos, o los que tienen mayor riesgo en términos de cumplimiento. Entonces, esta es como una recomendación que les damos en caso de que no sepan cómo implementarlo, que les va a ayudar bastante a hacer cumplimiento de estas normas técnicas de gestión de seguridad de la información y de continuidad del negocio. De mi parte es todo. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gustísimo. Muchísimas gracias, Diana, por la valiosa información que nos has compartido este día. Tenemos una pregunta de Reina Isabel, que nos pregunta: buen día, mi consulta va enfocada a la metodología para la SGSI. ¿Debe ser exclusiva para la mitigación de riesgos? No necesariamente. Cuando nosotros queremos implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, tenemos que establecer la metodología de riesgos para implementar los controles que protejan a mi sistema de gestión.
pero posteriormente, no porque ya implementé el sistema de gestión, voy a dejar de implementar la metodología de riesgos. Ahora la metodología de riesgos me va a ayudar a proteger y a madurar los controles que yo tengo ante nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, nuevos ataques externos. Entonces, es un ciclo que no se acaba jamás. Y es parte del mantenimiento del sistema. Gracias, Diana. También tenemos una pregunta de Alex Segura. Nos dice, buen día, ¿el diploma tiene algún costo adicional? El diploma se refiere, supongo que a la certificación de ISO Creo que sí, 27001. sí, creo que era certificación. Ok, sí, de hecho, lo ideal es que una organización, sobre todo en el ramo financiero, tenga una certificación de seguridad de la información. Lo primero que tenemos que hacer es implementarlo, como el ciclo del Plan Do Check Act que revisamos hace un momento. Cuando implementamos todo, lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestra primera auditoría interna posterior a los 3 meses de haber implementado el sistema. Depende de los resultados de mi auditoría interna, yo voy a ejecutar las acciones correctivas necesarias. Y después de eso tengo otros 90 días, otros 3 meses para ya solicitar mi auditoría de certificación. La auditoría de certificación de la ISO 27001 abarca todos los controles. Afortunadamente, si yo implemento 27001, yo ya estoy de cajón cumpliendo NRP 23 y 24. Está tal cual la norma 27001 alineada a estas normas que se dispusieron. Gracias, Diana. Tenemos otra pregunta de Víctor. ¿Hay diploma de participación a ponencia y pondrán a disposición la presentación? Víctor, les vamos a compartir el link de la sesión grabada. En este momento la sesión del webinar ha sido grabada, así que se la vamos a compartir el link por si lo quieren volver a ver y se les enviará la presentación también. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, aprovechando. Sí, tenemos otra pregunta de Jairo Olivo. Buenos días. En referencia a la factibilidad de compartir información de manera física o electrónica sin afectar las operaciones de negocio, ¿cómo evaluaríamos el proceso? Ok, importantísimo es definir la clasificación de la información. Si nosotros no etiquetamos qué información se puede compartir, a qué roles, a qué perfiles, tenemos ahí un tema de posible infiltración de información. Entonces, sabemos que entre organizaciones se comparte información, pero también forma parte de la concientización. Entonces, si nosotros implementamos controles de gestión de activos y clasificación de información, y aparte reforzamos con concientización, las mismas personas que van a compartir o transferir datos, incluso saben cuáles son sus responsabilidades dentro de las políticas de seguridad. Por eso reiteramos tanto en el tema de concientización. Y ojo, concientización no es nada más capacitar. Ya dejamos la vieja escuela de capacito y tómate tu curso y demás. Concientizar es poner en práctica toda la cultura de seguridad. También hay plataformas ya dedicadas a la concientización. Y les voy a poner un ejemplo bien interesante. Ya hay ejercicios donde un usuario recibe un correo para probar si no es un examen, para probar si efectivamente cumple con todos los controles que se esperan de esa persona. Les llega un correo de da clic aquí porque te has ganado un premio, ¿no? Y si dentro de la institución el mismo usuario da clic, le aparece la pantalla de acabas de ser susceptible a un phishing. Y entonces tienes que tomar estas capacitaciones, tienes que revisar esta información y tienes que tomar ciertas actividades, ¿no? Entonces ya es más dinámico, ya no es de te comparto el documento y léelo. Entonces es como la integración de diferentes controles para garantizar precisamente la protección de esa información, de esos datos. Gracias, Diana. También nos está preguntando Abner Ruiz si nosotros podemos dar seguimiento a la implementación de la NRP 23 como asesoría y cuánto sería aproximadamente el costo. Bueno, ahí yo voy a contestar parcialmente. El tema de costos sale un poquito de mi alcance,
Pero sí, de hecho, para revisar esto, y estás cumpliendo con RP 23 o 24, sí o sí implementamos análisis de brechas, porque eso nos da visibilidad. Y a lo mejor dices, quiero saber al día de hoy en dónde estoy parado, para que en un futuro yo pueda hacer mi presupuesto anual en seguridad y sé exactamente a qué le voy a invertir para cubrir esos gaps, ¿no? El tema de costos, creo que ahí sale un poquito de mí, pero se lo dejamos a Diane para que se ponga en contacto. Sí, con gusto. Abner, quizás podemos tener una reunión después del webinar para poder ver específicamente qué es lo que le gustaría y poder brindarle una cotización, ¿verdad? Bueno, creo que no tenemos más preguntas, Diana. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos por acompañarnos este día. Y si tienen alguna otra duda, también pueden escribirnos a nuestro correo. Ahorita se los estoy poniendo en el chat. Ese es el correo donde pueden contactarnos directamente. Muchísimas gracias a todos y les estaremos compartiendo la presentación. Gracias, Diana. Feliz día. Al contrario, les mando un gran abrazo. Muchas gracias por su tiempo y les deseo un excelente día. Hasta luego.